Salud, Kenny. Salud. ¿Cómo estás? Bien, Oliver, salud. Salud a ustedes también, con ustedes. A todos los que nos están viendo y los que nos van a seguir viendo cuando encuentren el video en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en todas partes en la web. Bueno, Kenny, un gusto tenerte. Estoy con el artista Kenny Villar Azurín, más conocido como el Añas. Ya nos explicarás un poco tu seudónimo. Bueno, a grandes rasgos, en términos muy generales, voy a hablar un poquito de ti, Kenny, por favor. Claro, adelante. Bueno, somos amigos desde hace muchos años. Y me da gusto Eh, estar acá contigo. Gracias, muchas gracias. Y nada, bueno, Kenny es artista plástico y ha tenido varias facetas a lo largo del tiempo que yo lo conozco, incluso desde antes. He visto trabajos tuyos que han explorado en la abstracción, en el surrealismo, incluso entornos urbanos, paisajísticos, con arquitecturas surreales. Sí. Pero eso es de los 90. Ya en los 2000 has comenzado a evolucionar. Sobre el final de los 2000, ya más bien has intentado ingresar en un tipo de arte o estética mucho más academicista, diría yo, Ujú. con tus trabajos sobre la arquitectura virreinal en toda Latinoamérica, que has dado todo un viaje y todo un paseo alrededor de toda Latinoamérica. Y posteriormente has entrado al tema de los perros, el viringo, ¿no? El perro peruano. Y no sé, y últimamente también he estado viendo tus trabajos, porque tienes mucho trabajo también almacenado, referente, por ejemplo, a esto del Añas, una especie de historieta que has ido trabajando en torno a la cosmovisión y todo eso. Bueno, tu trabajo es amplio, diverso. Kenny, la primera pregunta sería, ¿cómo te consideras tú como artista plástico al ver todo este tipo de variaciones en tu trabajo artístico? Siempre me encantó desde muy pequeño ser explorativo. Y parece que ese beneficio, o cómo decirlo, ese talento de ser ecléctico siempre me acompañó a lo largo de mi vida. Entonces lo hemos manifestado en las artes durante los últimos 25 años que vengo laburando como artista. Ya, ya, ya. Ujú. Eh, claro, ha habido bastantes, digamos, quiebres a lo largo de tu experiencia como artista. Eso se debe básicamente a la emotividad tuya, a las circunstancias sociales, familiares, políticas o a qué. Es todo un conglomerado, pero básicamente por una cuestión subjetiva, porque fíjate que han habido ocasiones en donde yo hice trabajos bastante explorativos, bastante complicados, porque me juntaba con un cierto grupo intelectual en Lima, por ejemplo, cuando era estudiante, habían unos chicos abocados a la temática surreal y cuando nos juntábamos en los tiempos de ocio en la escuela, discutíamos en torno a esas cosas. Entonces, por ahí surgió la idea de alguien de hacer un arte racionalista y cosas así, locura de jóvenes. Entonces, tuve un vínculo bastante cercano con un Ujú. amigo de Huaraz. Entonces, con él empezamos a desarrollar una serie de trabajos que requerían más esfuerzo intelectual y técnico para elaborar las obras. Así surgió esa propuesta de carácter surreal, con una suerte de tendencia arquitectónica a la que pudiste ver. Y parece que la arquitectura ha ido acompañando tu trabajo, ¿no? Porque pasaste en los 90 de trabajos a cierto punto un tanto lúdicos Ujú, por cómo manejabas las formas de la arquitectura en paisajes oníricos, ujú. desiertos, con algunas montañas y todo, pero a partir del 2010 en adelante, ya, o sea, o sea, se nota el quiebre, el punto de quiebre, y comenzaste a trabajar arquitectura virreinal y con una técnica mucho más académica, diríamos, ¿no? Yo creo que también en el trabajo surreal había mucho de academicismo. Ya. La diferencia sería es que del 2008, 2009 para adelante empecé a trabajar más bien una temática realista, sin dejar de ser académica. Es esa precisamente la que me permitió sostener la estética de los paisajes enfocados a la temática de la arquitectura virreinal. Ya, entiendo. Pero al menos yo noto, digamos que un contraste entre varios de tus trabajos. Ahora, yendo un poco, digamos, por tu proyecto del Añas, Sí. que lo veo muy,
muy, ¿cómo diríamos? Muy ficcional, muy imaginativo, donde exploras mucho con la tradición, con la historia, con el mito y con un trazo mucho más suelto, claro, más suelto, esa es la palabra, mucho más Sí. suelto respecto de la representación y de pronto pues tienes unas catedrales con puntos de fuga, con perspectiva. Un punto Eso, áureo, todas esas ajá, cosas. ese tipo De digamos, cambios de cambios, drásticos. ajá. ¿A qué se debe? Mm, sí, de alguna manera, ¿a qué se debe, tal vez? Pero más que esa pregunta sería, ¿tú consideras o cómo consideras, digamos, tus diferentes Facetas. exploraciones, tus diferentes facetas o exploraciones? Porque eh, a mí personalmente me gusta más tu trabajo más suelto Ya. que el más, Académico, más ajá, duro, ¿no? ajá. Muy, muy, No sé muy cómo, frívolo. ajá, ¿cómo lo ves tú? De hecho, la forma como laburo la parte académica tiene mucho de frivolidad, porque vas a encontrar una suerte de paisajes contemporáneos con una temática virreinal, pero con una ambientación así sórdido, un poco desocializado, ¿no? En donde la monumentalidad de la arquitectura se impone como tal, físicamente, hablando sobre la misma naturaleza, pero no existe ninguna gestualidad ni presencia humana. Sí, claro, la intención era precisamente llevar a sobrevaloración simbólica de la arquitectura virreinal, porque en este contexto como que tenemos muchos monumentos de arquitectura virreinal, pero que son monumentales y muchos son declarados patrimoniales, pero siempre pasa desapercibida. Entonces, precisamente la intención de estos proyectos era resaltar esa imagen sublime de muchos monumentos arquitectónicos de origen eh, virreinal y por esa razón retiré a los actores sociales del entorno. Incluso a los autos tampoco. No hay No, ningún elemento animado, ¿no? Que pueda moverse. Todo es arquitectura, físico. sí, Ajá. es la construcción eh, física de la monumentalidad y la naturaleza, nada más. Y trabajados en colores monocromáticos, o sea, en alto contraste, no hay color. Claro. Y de la monumentalidad pasamos a un tema bastante cotidiano que son los perros viringos, ¿no? Que forman parte de nuestro contexto sociocultural, de la vida diaria, de la cotidianidad, los vemos en todas partes. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te interesó, digamos, de este nuevo proyecto Hay artístico? todo un bagaje respecto al perro viringo, que los mexicanos le llaman solo que algo así, ¿no? El solo. Pasa que este perrito es un perrito precolombino, o sea, las civilizaciones precolombinas como los moches, los chimúes, lo han cualificado siempre, porque estaba asociado siempre a la medicina ancestral y también a los trances ritualescos enfocados, por ejemplo, de pasar de una vida a otra, tanto en las civilizaciones precolombinas de Centroamérica como acá en Sudamérica. El perrito era como el compañero íntimo del hombre. Por esa razón, cuando vamos a encontrar en muchas tumbas precolombinas a un sacerdote o a un héroe civilizador, siempre acompañado del perrito. Lo que te interesó de los perros fue ese legado histórico. El legado patrimonial, o sea, estamos hablando de la cuestión puramente histórica, el valor simbólico que tuvo, ¿no? Tanto en lo sagrado y en la parte de la medicina, y también por la estética que tiene, ¿no? Porque este perrito, viste que hace no menos de 25 30 años fue declarado Patrimonio de la Nación, porque a lo largo de la historia del virreinato y parte de la República fue discriminado, incluso casi exterminado porque siempre los sacerdotes de la conquista siempre lo habían considerado como con la hechicería, ¿no? Lo habían asociado con la hechicería, la brujería y todo ese rollo. Pero más allá de esos temas históricos, patrimoniales, simbólicos del perro, Ah, ya, así sí. qué opinas de la anatomía propiamente? La Ah, geometría, la forma, los colores, la textura que sí, tiene. sí, precisamente la textura anatómica y la gestualidad que emiten estos perritos, porque en realidad comunican muchísimo, lo que me llamó la atención y precisamente me he enfocado a desarrollar una suerte de retratos y dibujos de cuerpos enteros de estos perritos. De tal manera que siempre resaltando el lenguaje gesticular. Y eso es lo que
me diferencia, por ejemplo, de otros proyectos artísticos que a lo largo de la historia de los últimos 40 años se ha venido desarrollando en torno a este albiringo. Entonces, eso es lo que particulariza mi proyecto. Es un trabajo igual monocromático, trazado en lápiz, de un acabado realista y siempre resaltando la textura corporal que tiene, ¿no? Y la gestualidad, repito. Genial. Ahora, coméntanos un poco de tu proyecto del Añas Años. y el Uscovilca. Lo que yo he podido ver en tus trabajos es, pues, me interesa mucho la manera tan suelta como has trabajado esto y no sé si la manera, pues a la manera de un cómic, porque la manera como has esbozado las escenificaciones, las escenografías de danza, danza de tijeras, los sombreritos, cómo has personificado a este animalito y cómo has retratado sus posturas, ¿no? Hay Ujú. posturas donde están bailando, hay otras en las que están retosando, como si estarían perezosos, tirados con la barriga arriba. Se ve bello por momentos un tanto simpático, por momentos un tanto cómico incluso, de dar un poco de gracia a sus rostros. Cuéntanos un poco de todo esto. Mire, desde un inicio, un inicio que asumí el oficio y la profesión de la plástica, siempre he trabajado por proyectos. Todos son proyectos o temáticas concretas o sencillamente ya sea enfocado a una temática en esencia de carácter intelectual o técnico. En el caso del Añas, que en español significa zorrino o mofeta, este proyecto surgió más o menos el 2005-2006. Era una suerte de dibujos, pequeño tipo viñetas para un cómic monocromáticos en, en diferentes tonalidades, dibujadas cada uno, son como más o menos algo de 350 dibujos, y hay toda una secuencia histórica ahí, unilineal, que básicamente trata de la historia de un héroe civilizador chanca. Entonces, todos los elementos simbólicos que giran en torno a este proyecto que se llama La venganza del zorrino o del Añas, es que cogí elementos simbólicos chanca, desde lo precolombino a lo contemporáneo. Para eso tuve que hacer una suerte de investigación antropológica, hice trabajos de estudio de campo en varias localidades de Andahuaylas y Abancay. Entonces vi recopilando lentamente, me vi en la necesidad de recopilar cuentos, tradiciones orales, versos folclóricos, como por ejemplo en algunas estrofas de algunas músicas carnavalescas podrías encontrar más o menos la connotación simbólica que tenía el zorrino. Y también en algunos libros que pude leer en esa época, encontré que el zorrino, perdón, el danzante de tijeras, que es una expresión de origen chanca, tenía una personificación básicamente enfocado al zorrino. O sea, el tutu o el danza de la danza de tijeras, al tenerse ese sombrero, está imitando el baile plenilunar que tienen los zorrinos, porque en la noche de luna llena los zorrinos dice que salen y se reúnen en la colina, en cualquier colina de los Andes, seguramente para aparearse, ¿no? En las fechas festividades, en las fechas de apareamiento se juntan y hacen una suerte de ritualidad y utilizan la bosta del ganado para ponerse como una gorra y hacen todo un acto ritual en ese tiempo de copulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, y básicamente eso es lo que me llamó la atención. O sea, este proyecto, por ejemplo, reúne una serie de elementos, porque el zorrino, así como el zorro, que son dos elementos simbólicos muy importantes en este proyecto, están asociados al culto lunar, Mm, ¿no? Al culto lunar y básicamente ellos hacen toda su acción performática en la luna llena. Y claro. justamente lo que yo cogí, aparte de todo lo que te estoy mencionando, utilicé los otros elementos simbólicos que progresivamente fui haciendo, recopilando en esas localidades apurimeñas para después construir toda una suerte de marco conceptual y después lo trasladé a un guión ¿Cómo un estás? tanto ¿Ficcionaste un poco? ficcionario, Ajá. ¿sí? Y para que tengas, y con un toque mucho más contemporáneo. Y pongo ahí un personaje, un héroe civilizador indio, un indio que en la época
de la preconquista, justo bueno, dicen las leyendas, ¿no? En la época de expansión incaica había una suerte de conflicto entre los chancas y los incas, y ahí surge un héroe civilizador que se llama Uscovilca. Entonces, lo que yo trato es de retrotraer simbólicamente a este héroe civilizador y lo asocio a esta historia ficcionaria. Y entonces, de esa forma construí el videoarte, que en pocas ciudades, desafortunadamente, solo lo mostré en 3 ciudades. Sí, pero entonces estamos hablando de que has hecho un trabajo teórico de investigación para recopilar los mitos o la tradición oral que te habla de este animalito, del añas, Sí, y después has comenzado a enlazarlo con otro personaje de otro momento histórico y exacto. has comenzado a generar un poco de ficción, Ficción, sí. Poniendo pero con bases pues también sólidas de lo existente, del de lo mito. existente, evidentemente, o sea, ficción no es del todo, No, porque obviamente. tiene cosas muy contemporáneas, Ujú, ¿no? Por ejemplo, la distribución espacial de los zorrinos, los movimientos circulares que hacen, ujú. antihorario que hacen, por ejemplo, cuando hacen su ritualidad. Hay 14 zorrinos, o sea, toda la numeración de los personajes, la forma de la distribución del espacio y la gestualidad corporal de los personajes, todo tiene un valor simbólico, siempre está asociado, incluso tiene algo de esoterismo, Sí, los números, ¿no? De hecho, los cómo números. manejas los números. Sí, sí, sí. Entonces, porque digamos que la imagen que se tiene ahora en el Cusco digamos en las grandes ciudades, en las grandes Ujú. urbes del Perú, acerca de este animalito es de una manera un tanto despectiva, ¿no? Que huele mal, que apesta, que no te tienes que topar con él. Hay toda una simbología contemporánea del zorrino que lo ve como un animal, que se ve como un animal desvalorizado. Pero ¿cuál era la representación antes, en ese momento, digamos, en el cual tú reservas de investigación y esa tradición oral de los centros poblados más altoandinos, supongo, ¿no? Sí, por ejemplo, si hablamos un poco del valor simbólico precolombino sobre este personaje, hay una de las leyendas que recopiló Francisco de Ávila en el siglo XVI y que luego de 4 siglos fue traducido al español, porque Francisco de Ávila hizo una recopilación de una serie de leyendas y los escribió en quechua, porque formaba parte del programa de extirpación de idolatrías que se practicaba en esa época. Entonces esa información estuvo postergado así en el anonimato seguramente, por 4 siglos. Ya más o menos en la década de los 50, 60 salió a luz ese material y José María Arguedas tuvo el honor de traducirlo al español. Y precisamente ahí unas dos, tres leyendas que hablan del valor simbólico del zorrino. Hay una leyenda, te lo voy a cortar así rápidamente, en donde Cuniraya Viracocha maldice al zorrino porque el zorrino siempre estuvo asociado con el culto lunar. Mm, Cuniraya Viracocha, al igual que Pachacuta, representa la patriarcalidad del culto solar. mm. Entonces, Entonces, las festividades lunares eran como que proscritas. digamos que sí, porque han tenido que reemplazarse, según algunos investigadores, que cuando el sistema patriarcal representado en la luz, o perdón, en el sol, ha tenido que obnubilar la vieja estructura enfocado o estructurado en el culto lunar. Y los animales asociados al culto lunar precisamente eran el zorro, el zorrino, el loro, etcétera, etcétera, que en esa leyenda en particular es obnubilada, discriminada, Mm, ¿no? Y por el contrario, seres como el puma, el cóndor, el halcón, así, resaltan porque estos son seres relacionados al culto solar. entiendo, Entonces, entiendo. eso, digamos, fue el punto de origen para tener una valoración concreta, porque además hay otras leyendas donde el zorrino está asociado a la feminidad. Y el zorrino es precisamente el que utiliza un instrumento, una suerte de tambor, que en los Andes sureños lo llamamos tinja. Ya. Entonces, eso también. O sea, hay toda una... En realidad nos demoraríamos 2 horas tan Solo, solamente explicando este tema. Te claro, lo estoy resumiendo así para no aburrir también al público. claro, claro. Entonces, de eso se trató este proyecto y creo que es una de las obras más interesantes que he desarrollado hasta la fecha
y que solamente lo he podido mostrar en algunas ciudades de esta parte del Perú, del sur del Perú, porque solamente una sociedad de esta parte puede entenderlo en su plenitud, porque en la idiosincrasia manejamos muchos de estos elementos simbólicos. De hecho que sí, lo vamos a entender mucho más, pero pienso que también podrías exponerlo en ciudades mucho más grandes como Lima, por ejemplo. Claro que va a tener otro tipo de impacto, otro tipo de lectura, pero me seguiría pareciendo interesante que lo hagas. Pero más allá de eso, ahora, eh, ¿qué viene en tu trabajo, Kenny? Porque has abandonado el color durante mucho tiempo. Te has dedicado a trabajos monocromáticos, algunos más académicos, otros más lúdicos, más plásticos, qué sé yo, Más abstractos más también. abstractos también. ¿Vas a retomar el color o qué se viene más Sí, adelante? precisamente, a lo mejor en el próximo mes empezamos otra vez a manejar el color. Más o menos tengo unos 20 años que he postergado el color, Sí, incluso un poco más. Pero habrán habido razones que la verdad, conscientemente no tengo una explicación clara al claro. respecto. Y a esto iría mi penúltima pregunta. Eh, lo que te moviliza para elegir un nuevo proyecto, porque cada uno de tus proyectos ha demorado años, no son proyectos de meses ni semanas, obviamente que no, son proyectos en los que profundizas durante mucho, mucho tiempo. Sí, Esto, mi pregunta iba por el siguiente lado. Mm, ¿Qué es lo que te moviliza cada vez que vas a ingresar en un nuevo proyecto? ¿Son cuestiones cognitivas, o sea, lo razonas, o son cuestiones más afectivas, lo sientes? yo creo que es un sincretismo de las dos cosas, porque por ejemplo, esto de desarrollar retratos y dibujos de los perros viringos fue una cuestión más de emotividad o de cierto placer por la simplicidad y llevarlo eso a ese nivel estético. En cambio, trabajos como La venganza del zorrino o trabajos esto del surrealismo o esta de la arquitectura virreinal han sido trabajos que siempre se han sustentado en un discurso teórico más exigente. Mm, El tema de la monumentalidad lo has repetido en varios de tus proyectos. Sí. ¿Tú crees que ese concepto de lo monumental Ujú. vaya a seguir acompañándote? Porque hay muchas maneras de poder expresarse y estaría bien que sigas trabajando el tema monumental en en otras facetas. Pero, por ejemplo, tal vez te pueda interesar algo más de lo puramente popular o algo de lo subordinado o algo de lo abyecto o ¿cómo lo ves? Mire, en el Perú tenemos muchísimos artistas plásticos Ujú, y también investigadores de la estética y de la plástica. Entonces yo no tengo mucho afán socialista ujú, de querer construir un proyecto para simpatizar a determinado grupo social. ujú, No voy tanto por ese lado. Lo que sí la tengo bien clara es que todos los proyectos de arte que me propongo desarrollar siempre requieren de un esfuerzo un poco más exigente, ¿no? ujú. Tanto en el campo, en sus distintas disciplinas, desde lo intelectual a lo técnico, a lo estético, etcétera, etcétera. Siempre, porque es como una suerte de venganza en realidad. Pero una venganza, quizás suene un poco antisocial esto. ¿Qué pasa? A veces estoy un poquito cansado. Yo tengo casi 50 años. Estoy un poquito cansado de ver siempre proyectos un poco cándidos, proyectos de arte. Los últimos 30 años, las artes se ven muy languidecidas, ¿no? Muy apresuradas. Entonces, como una suerte, digamos, de contener ese enfoque tan apresurado, tan procaz, yo me he propuesto desarrollar arte un poquito más esforzado para de repente dar el ejemplo, quizás, ¿no? Suene un poco posesivo, tal vez grosero esto, pero bueno, no quiero llegar a ese nivel de ser ofensivo con el público, pero sí quiero que el público vea en mis proyectos una cosa que esté bien sustentada, por lo menos estéticamente. De hecho, tienes mucha razón en el hecho de que muchos proyectos de arte, sobre todo de las personas artistas jóvenes, como bien señalas, son muy apresurados, muy acelerados Ujú. y hechos de manera a veces bastante superficial y tal vez eso es lo que te está llevando a hacerlos de manera tan rigurosa, ¿no? Sí, una sería, pero aparte de la exigencia subjetiva, ¿no? Uno de que siempre,
quiere superarse a sí mismo, ¿no? Claro, La claro. transfiguración constante. Eso es bien nichano, creo. Bien nichano. Suena muy nietzscheano, pero en realidad el ser humano tiene que avanzar siempre, ¿no? O sea, Sí, si creaste algo bello, la próxima propuesta tiene que ser mucho más bello. De tal claro. manera que tu belleza espiritual se antepone a todo. Entonces empiezas a brillar y ya no brillas solo para ti, sino brillas también para la gente que lo necesita, que necesita tu luz. Más o menos percibo yo así las cosas. Estupendo, Kenny. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con el artista plástico Kenny Villar Azurín, hablando sobre sus proyectos, sobre sus obras. Y nada, Kenny, no sé, unas últimas palabras para despedirnos del Bueno, público. agradecerte a ti por esta generosa entrevista, de verdad te Un agradezco. saludo, salud. Salud, mi querido amigo. Y también salud a tu público, Visor. En realidad estoy bastante complacido y estoy para servir. En cualquier momento seguramente vamos a tener otro Y encuentro. definitivamente, con tus siguientes proyectos. Claro, y con mucho gusto voy a contribuir o aportar lo poco que sé, ¿no? Estupendo, Kenny. Muchas gracias por haber Gracias, estado con gracias a ustedes, nosotros y chicos. gracias con todos. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Salud. Salud con todos. Salud, Kenny.